¿Qué tal, Mariana? Voy a poner algo para compartir con ustedes, para que tengan una visión general antes de empezar. Porque nosotros, cuando hablamos de el concurso de acreedores, hablamos de muchas cosas. Hablamos de una situación en la que se encuentra una persona, ¿sí? El concurso es una situación en la que se encuentra un deudor. Entonces, cuando un deudor es declarado en concurso, está en una situación determinada, que vamos a estudiarlo justamente a partir de que hay una sentencia de declaración de concurso, afecta especialmente a la persona del deudor con una serie de limitaciones, sobre todo a lo que era su normal actuación en la vida de relación con las personas, en su vida normal, en la realización de sus negocios. O sea que es un estado que afecta al deudor. También es un estado que afecta al deudor en relación con sus acreedores. Eh, También hablamos de concurso, y lo vamos a ver ahora muy de lejos, como proceso. El concurso es un proceso, o sea, una serie de actos judiciales que terminan en determinado momento, ¿sí? Que tiene toda una serie de hitos determinados, y yo los voy a ayudar mostrándoles algo. A ver si podemos ver esto, ¿no? Esto, ¿dónde me quedó guardado? Caramba, ¿no? Esto no. ¿Dónde lo guardé? Pero será posible. Déjame que lo busque. Mm, No, esto no es. Aquí. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes vieron una película que se llama El laberinto del fauno. Bueno, yo imitando eso le llamé El laberinto del deudor. En realidad, el nombre es lo de menos. Yo quiero hacer una línea de tiempo y no me deja hacerlo horizontal. Yo lo tengo en mis esquemas hecho en forma horizontal, y si quieren hacerlo en forma horizontal ustedes, también háganlo. Yo esto lo voy a ir completando a medida que vayamos dando la clase. eh, Le voy a ir nutriendo de contenido, pero lo quiero ir haciendo de a poco porque la verdad es que el proceso concursal se puede ir complicando mucho, ¿no? Entonces, para no sobrecargarlo de escritura, se los quiero ir mostrando muy de a poquito. Ve que el deudor, eh, tenemos a este deudor que primero está en esta etapa de endeudamiento. No pensemos en nosotros. Nosotros tenemos también nosotros como personas físicas también podemos estar en una situación de endeudamiento, sin duda. Cada uno de nosotros permanentemente nos estamos endeudando. ¿Por qué? Porque el endeudamiento es el, el contraer obligaciones, el contraer deudas.
pero eso no supone el no poder cumplirlas. O sea, yo todo el tiempo estoy contrayendo obligaciones igual que ustedes, pero puedo perfectamente cumplirlas. Por eso en mi palabra endeudamiento está en verde, ¿sí? No hay nada malo ni nada que el derecho deba advertir con ninguna precaución en que una persona se endeude. Ya cuando pensamos en una persona que realice actividad comercial o hablemos en los términos modernos, un empresario, el endeudamiento es parte de su actividad. Las personas que realizan actividad comercial ciertamente necesitan endeudarse para poder realizar esa actividad comercial, porque de hecho forma parte del crédito, forma parte del proceso de obtención del crédito el endeudarse. Lo que no quiere decir que no paguemos cuando obtenemos el crédito. Yo estoy endeudada, por ejemplo, ahora, porque yo siempre estoy eh, teniendo obligaciones pendientes con el emisor de la tarjeta de crédito. Mientras no cierra mi estado de cuenta y yo no pago el estado de cuenta, estoy siempre endeudada. Pero sin embargo, yo tengo una economía y un estado financiero completamente saneado. Yo no debo, no soy incumplidora. ¿Sí? ¿Me van siguiendo en mi caminito? Analícense ustedes también, que es una buena forma de bajar los conceptos a tierra. Ahora, luego tenemos otro escalón, que es el del sobreendeudamiento. Yo en esta columna, en el lado de la izquierda, estoy poniendo los hechos. Y en el lado de la derecha estoy poniendo los fenómenos jurídicos que atienden esos hechos. O sea, qué herramientas jurídicas dispone el derecho uruguayo para atender estos problemas de hecho que aquejan a los deudores, a nuestro deudor. Entonces, para el endeudamiento, como verán, no hay nada. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay problema, ¿no? Ya el sobreendeudamiento ya lo pinté de un color naranja. Esto es, hay una señal de alerta. El sobreendeudamiento es en definitiva la asunción de deudas más allá de nuestras posibilidades de poder cumplir con ellas. Hay una asunción exagerada de obligaciones, pero no quiere decir tampoco que estemos en un estado de incumplimiento de nuestras obligaciones. Es un estado intermedio en el que todavía el deudor, porque empezamos con el título deudor, es una persona que ha contraído obligaciones, ¿sí? Lo que pasa es que ya sobrepasó el nivel de endeudamiento en donde no hay ningún problema, el sujeto pide crédito y le dan, solo que superó esa instancia, el individuo ahora está sobreendeudado. Ya no le es tan fácil acceder al crédito, porque todos los que le han prometido, todas sus proveedores de crédito ya se lo están negando. ¿Cuándo le niegan crédito a una persona sobreendeudada? Cuando ya todas las proveedores de crédito formales, que son los bancos, los prestamistas, ya ellos no ofrecen más crédito. ¿Por qué? Porque la persona es mala pagadora. Y cuando la persona recurre a estos canales, deja de recurrir a estos canales formales de crédito, empieza a recurrir a canales informales de crédito hasta que los agota también. Ahí la persona ya definitivamente no tiene más respaldo crediticio. ¿Me van siguiendo, chicos? Todo esto es, en definitiva, escalonado, ¿no? Se va en procesos, digamos que más o menos eh, delicados, hasta que llegamos a un estado de insolvencia, donde encontramos otro concepto mucho más agudo. Y recién acá es donde ponemos el rojo. Es recién acá en donde se empiezan a desarrollar una serie de herramientas que el derecho
pone especialmente en atención. Si miro para la derecha, vamos a ver que, vean, para los fenómenos de sobreendeudamiento y los fenómenos que van desde el sobreendeudamiento a la insolvencia, estamos en lo que en derecho llamamos preinsolvencia o preconcurso. Y allí vamos a encontrar una herramienta muy interesante que se llama el acuerdo privado de reorganización, que nosotros los vamos a estudiar al final de todo. Pero acá ya los quiero situar cronológicamente en nuestro laberinto del deudor. Vean que son pactos que en definitiva promueve el deudor con sus acreedores, que luego vamos a estudiar bien cómo se hacen y cómo se llevan a cabo, que se celebran antes de la declaración de concurso. ¿Qué objetivo tienen en definitiva? ¿Qué les parece? Es evitar el concurso, supongo, tratar Exactamente. de solucionarlo, digamos, extrajudicialmente, por llamarlo de Muy alguna manera. bien. Saben que ahí ya empezamos a... También sería evitar la insolvencia total. Exactamente. Yo acá ya podría, a ver si me deja editar. Acá ya podría, tengo miedo de perderme con ustedes mientras escribo, pero el APR, Acuerdo Privado de Reorganización, incluso hay dos modalidades. Hay uno que es completamente privado, como dice Romina, es extrajudicial, se hace con un escribano que se encarga de llevarlo adelante y le otorga le da se hace todo un procedimiento con el escribano que le da una protocolización, todo extrajudicial, y después hay uno judicial, que solamente voy al juzgado a que el juez me lo homologue. La homologación es un acto que le da certeza al acuerdo que celebraron el deudor y cierta mayoría de acreedores. Después vamos a estudiar muy bien el IPR, Una pero transacción, ¿no? De alguna manera, porque las transacciones de alguna manera, pero pueden ser homologadas o no. exacto. Después podemos No es estudiar exactamente la lo mismo. naturaleza jurídica. La diferencia con la transacción es que acá en la transacción, justamente para que el modo transacción requiere la voluntad del deudor y del acreedor, y acá vamos a ver que desde que nos metemos en este laberinto que nos metemos atrás del conejo con Alicia, recuerden que está el principio de preeminencia de las mayorías. Entonces, a diferencia de la transacción, los APR no se celebran con la unanimidad de los acreedores, sino que hay preeminencia de las mayorías. Basta una mayoría para poder celebrarlos. Por eso es discutible su naturaleza contractual, porque se rompe el principio de relatividad de los contratos. Hay gente que no está de acuerdo con el APR y lo tiene que soportar igual. Lo mismo pasa con los convenios. Entonces hay APRs que son judiciales y otros que son extrajudiciales, o predominantemente judiciales, digamos, porque ni que ir a pedir la homologación judicial sea tampoco tan judicial, ¿no? Pero para que vean y aprecien que son procedimientos, son procesos, los APRs, completamente que atienden sí al deudor en su estado de preinsolvencia. Como bien están viendo, lo que evitan es la declaración del concurso. ¿Sí? Vean que lo tienen abajo, declaración del concurso. Por eso son de carácter preventivo, previenen
la declaración de concurso y con ello, si yo miro la liquidación del patrimonio del deudor, ¿sí? Son muy buenos. Todo siempre en la teoría, ¿no? Después cuando estemos hablando de ellos, vamos a ver en la práctica, a ver por qué no hay tantos, o por qué no funcionan tanto, o por qué no dan tanto resultado. Como todo, tienen sus errores. Pero la idea incluso moderna y actual, la tendencia es a mejorar esto, es a dar más instrumentos que atiendan la preinsolvencia. Justamente mi tema de postdoctorado, de mi línea de investigación que estoy estudiando ahora, es a dotar de instrumentos jurídicos a la preinsolvencia, porque lo que se pretende es frenar la insolvencia, atender al deudor antes de que esté todo perdido. ¿Por qué? Porque ya la declaración del concurso realmente le produce al deudor un estigma del cual le es muy difícil recuperarse. Y se está viendo que eso en los últimos tiempos no es del todo conveniente. Así que tenemos, para que ya vayan viendo, pero vamos a ver al final, en este estado de sobreendeudamiento, la herramienta que tenemos hoy en nuestro derecho es el APR, que nos atajaría esta declaración de concurso. Pero bueno, si caemos en insolvencia, que ahora vamos a definir cada una de estas cosas, que es la insolvencia, va a haber necesariamente una declaración de concurso, y ya cuando hay declaración de concurso, iniciamos un proceso. Es un proceso unificado, es un concurso, es un proceso que podemos iniciarlo ya con la idea de directamente ir a la liquidación, por aquella idea que yo les di la clase pasada de comparar masa activa y masa pasiva. Esto es, ¿cuántos bienes tenemos y cuántos acreedores tenemos? Y establecer si podemos pagarles o no y cómo. Eso es en definitiva el proceso de liquidación. Esto es realizar los bienes, porque yo puedo tener un montón de bienes que pueden ser dinero, en cuyo caso no hay liquidación, porque realizar es transformar lo que no es dinero en dinero. El deudor puede tener máquinas, puede tener bienes muebles, puede tener dinero, puede tener bienes inmuebles. Entonces, la tarea del síndico o del interventor, que es el que dirige todo este proceso, va a ser, una vez que se declara el concurso y lo nombran síndico o interventor, mientras administra, mientras va a tomar posesión del cargo, y lo primero que va a hacer es mirar los papeles, ver lo que hay y va a decidir, a ver, tengo esta masa activa y esta masa pasiva. ¿Qué me conviene hacer? ¿Tengo dinero suficiente? ¿Tengo bienes suficientes? ¿Tengo activos suficientes para continuar con la actividad? Continúo. ¿No tengo activos suficientes para continuar con la actividad? Tengo que liquidar. Eso hace que nuestro proceso concursal pueda derivar desde la declaración del concurso a la fase de liquidación directamente, en cuyo caso el síndico o el interventor lo que van a hacer es simplemente pasar a la liquidación, y lo que van a hacer es establecer, formar la masa activa, formar la masa pasiva, hacer un informe de liquidación y proceder a la liquidación. O puede ser que también vean que hay manera de que continúe la actividad. Y continuar con la actividad, mientras continúa trabajando el deudor con él, hasta que llega un momento que dice, mientras tanto voy pagando las deudas. Ahí tenemos una posibilidad, ¿sí? Pido el concurso con la idea de liquidar el patrimonio para pagar a los acreedores.
Y mientras tanto, seguimos trabajando el síndico con el deudor con el interventor o el síndico solo. Ya luego lo van a ver mucho mejor. Esa es la posibilidad 1. Sería un concurso en fase dirigido, si ustedes quieren, a la liquidación. Pero también puede pasar que en el medio, digamos, vamos a llegar a un convenio. Cosa que puede el propio deudor, cuando pide su concurso, ya ofrecerlo. Se declara en insolvencia, se declara en concurso y ya en ese mismo escrito pide el convenio. ¿Y qué es el convenio? El convenio es un pacto que también celebra el deudor con una mayoría de acreedores, en el cual ofrece una fórmula de arreglo, que pueden ser quitas, esperas y un montón de contenidos más. Entonces, acá tenemos la fase de convenio. Hay 2 tipos de convenios. Hay unos que son judiciales y hay otros que son extrajudiciales. Pero como verán, son posteriores a la declaración de convenio y son anteriores a la liquidación del patrimonio del deudor. Entonces, ¿qué buscarán los convenios, sean judiciales o extrajudiciales? Judiciales, Liquidación del patrimonio, obviamente. ahí está, lo que quieren, lo que pretenden es solucionar las cuentas con los acreedores sin llegar a la liquidación del patrimonio del deudor. Entonces, lo que son es, si ustedes quieren, lo que buscan es evitar la liquidación patrimonial, ¿sí? Que de alguna forma evitan la venta muy forzada, si quieren verlo así, o una venta depreciada de los bienes. El deudor dice, a ver, vamos a llegar a un acuerdo. En vez de que me liquiden todo en un remate, yo prefiero llegar a un arreglo con ustedes. ¿Qué tal si les pago de esta manera? Y bueno, Los si convenios, consigue las mayorías, entonces aquí se desarrolla una fase de convenio y si se cumple, entonces sale del concurso el deudor habiendo pago a sus acreedores como corresponde. sé que los convenios son muy usados a lo largo de todo el derecho civil, inclusive en algunos casos que se ha judicializado en la audiencia preliminar, generalmente los jueces son muy contestes a aceptar, inclusive a promover si no se puede de alguna manera realizar algún convenio de partes. La única diferencia, que usted lo acaba de explicar hace 2 segundos, es que en este caso no se precisa, al igual que en el APR, la mayoría de la masa de un acuerdo no se precisa el total del acuerdo de la masa, sino con una Exacto. mayoría alcanza por el principio de Ahí primacía. está. Yo les diría que del punto de vista de su naturaleza jurídica, ¿qué tienen el APR y los convenios? Son algo que nosotros ahora estamos adentro con el conejo en la parte del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y vemos esta cosa rara, ¿no? Son pactos, entonces uno diría, bueno, pero entonces es lo mismo en definitiva, que lo que uno ve en la transacción, ¿no? Uno puede, en todo el derecho, uno soluciona los litigios así buenamente con los acreedores, eh, se pone de acuerdo y ya está. Bueno, pero sin embargo no, porque recuerden ese principio de la preeminencia de las mayorías que existe en el derecho concursal y no existe en el resto del derecho. Aquí hay gente a la que no le va a gustar el APR y sin embargo va a tener que soportarlo. Hay gente a la que no le gusta el convenio y sin embargo va a tener que aceptarlo. Hay gente que ni siquiera sabe que se votó el convenio o un APR y lo va a tener que obedecer. Esto es, hay gente a la que le van a quitar parte de la deuda, o va a tener que soportar una espera, ¿entienden? Y al hombre no le va a Entendí gustar algo. y sin embargo manda la mayoría, digamos. Jorge, Hola, ¿qué tal? yo no entendí algo, profe. A ver, El principio era
preeminencia de la mayoría lo habíamos visto, o sea, o yo lo entendí así una vez declarado el concurso. También aparece en los APRs, porque forman, digamos que son antesalas del concurso. El APR es un pacto que es concursal, atiende la preinsolvencia y tiene esta connotación también de estar imbuido de las características del derecho concursal. Y tiene esa particularidad, claro, después lo vamos a estudiar muy bien. Tienen este problema de que lo que digamos rompen es el principio de la relatividad de los contratos. ¿Vieron eso que estudiaron ustedes que dice que a los contratos obligan solo las partes que los han firmado? Bueno, y acá esta gente, sin embargo, llega a un acuerdo en donde se llegan a quitas o a esperas o a cesiones de bienes o cualquier otro contenido, que es enorme el contenido que puede tener una APR o un convenio judicial o extrajudicial, y sin embargo hay gente que ni siquiera quiere eso. Hay gente que votó en contra, hay gente que ni se enteró y tienen que aguantarlo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo el mundo cambia dentro del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Cómo pasan estas cosas que en el mundo del derecho común no ocurren. No, yo lo que Ahora, pensé que todavía no se había comido el pastel, profe, pero se ve que si claro, comes el pastel sí, igual cae en el hoyo. y estaríamos como en la entradita acá. Esta es nuestra madriguera, ¿no? Digamos que acá está el hoyito. Pero es interesante, por eso me gusta que lo vean así, sin mucha cosa escrita, porque es un gran mareo esto, cuando luego empecemos a ponerle plazos y empecemos en el procedimiento, esto es un gran mareo y yo no quiero que pierdan de vista lo fundamental, porque después yo les pregunto la naturaleza jurídica del APR y me lo meten acá. Me dicen que es posterior a la declaración de concurso y ahí es cuando no entienden nada. Mi clásica pregunta es la diferencia entre el APR y el convenio. Y pretendo lo muy grande, que me digan que uno es preinsolvencial y el otro es insolvencial netamente, ¿sí? Cosas que en realidad es lo que van a recordar cuando ejerzan, porque el deudor depende de su estado, ustedes lo pueden ayudar en esta instancia o no. Si el hombre ya está en estado de insolvencia, obviamente una APR no le sirve, le servirá un convenio, ¿no? Para eso hay que saber en qué lugar estamos. Los convenios entonces son preventivos de la liquidación. Profe, Sí, entonces son prácticamente lo mismo. La diferencia es que el APR evita el concurso, por eso es preinsolvencial, y los convenios evitan la liquidación. exactamente. Y hay Vale. otras diferencias muy importantes que vamos a ver luego, que son muy importantes, que los vamos a ir llenando de contenido. La primera diferencia, digamos, de estructural es esa. Y después vamos a ver otras diferencias importantes en materia de efectos. Lo otro que quiero que vean que es un solo proceso, es una sola madriguera, una madriguera con un solo camino. Y tiene diferentes fases, ¿no? Eso porque fue un gran cambio respecto al régimen anterior donde habían distintos procesos. Acá hay uno solo, lo único que ustedes pueden ingresar al proceso pidiendo la declaración de concurso y yendo a la liquidación directamente, o pueden pedir la declaración de concurso y pedir el convenio. Eso va a depender del deudor. La declaración de concurso, cosa que va a ser motivo de la clase que viene, la puede pedir el deudor o la pueden pedir los acreedores. El convenio, en cambio, o el APR, es algo que solo lo puede pedir el deudor. Eso es un cambio que incluso se está manejando en otros derechos. En otros derechos, los acuerdos de pago, los ofrecimientos de pago de la deuda, pueden llegar incluso a ofrecerlos los acreedores. En nuestro derecho todavía no.
Entonces, eso es una cosa muy grande para ver bien de lejos ahora. Los APR y los convenios los piden solo los deudores. En otros derechos no. Se está viendo incluso la posibilidad de cambiar esa mentalidad nuestra de por qué un acreedor no puede ofrecer al deudor un APR o un convenio, porque me dirán, pero ¿cómo lo va a ofrecer el acreedor? ¿Qué sabe el acreedor dónde le aprieta el zapato al deudor? Capaz que sí que sabe, capaz que Profe, es, sí, siguiendo con la línea de por qué no lo podía pedir el deudor, el acreedor, en verdad si vamos a lo que hablamos la clase pasada, el tema de el principio de igualdad, ese principio de igualdad entre comillas, el tema de las esperas, de los privilegios, en verdad un acreedor que se va a ver frente a esa situación, con una posible insolvencia, una declaración de un concurso, tranquilamente podría, en beneficio propio, solicitar un acuerdo, un sí, acuerdo sí. convenio. Y por eso les digo, en otros derechos eso ya está incorporado. Nosotros en las nuevas modificaciones, yo tengo una última clase con ustedes que la llamé el paseo virtual por el Parlamento, en el que vamos a mirar las modificaciones a la legislación concursal que están en estudio. eh, para ver lástima que son tan lentos. Ahora, con esto de la pandemia, incluso, claro, eh, todo quedó muy atrasado, pero en la última modificación que se propone de la ley concursal, no se incluyó la solicitud, creo, creo. Me tengo que fijar. La verdad que hay tanta cosa que me confundo. Pero creo que no hay solicitud de convenios o de acuerdos. De acuerdos estoy prácticamente segura, pero en otros derechos sí. En Portugal, por ejemplo, se puede pedir los acreedores. Justamente los prestadores del crédito saben dónde le aprieta el zapato al deudor. Entonces le ofrecen un plan de negocios, le llaman plan de reestructuración, ¿no? Cosas para pensar, para tener en cuenta. Entonces, conceptos para que les queden claros. Nuestro derecho por ahora, el APR y el convenio, son fórmulas que ofrece siempre el deudor, ¿no? La declaración de concurso, en cambio, es algo que puede pedir el deudor o el acreedor, por supuesto, cosa que nos queda para la clase que viene. Y entonces ahí, cuando es el deudor puede, sí, claro, cuando se presenta y declara su insolvencia, y capaz que ve todo el horizonte tan negro que ya dice, estoy entregado, vengo a pedir la insolvencia y que me liquiden todo. Y bueno, ahí ya vamos a hacer el proceso concursal con la mira puesta en la liquidación, ¿no? Entonces ahí evidentemente se liquida. Ahora puede ser que el deudor diga, mire, no estoy tan mal. Yo ya pido me declaro insolvente, pero ofrezco convenio. O puede ser que solamente se declare insolvente y en definitiva el síndico o el interventor, viendo en el decurso del procedimiento, porque lleva su tiempo el proceso, no es una cosa que un día para el otro se resuelve una cosa u otra, lleva un proceso, en el decurso de ese tiempo vea, bueno, no está tan mal esto, o mire, la actividad total, pagando, administrando debidamente, uno lo está sacando adelante esto, y podemos pagar a los acreedores con lo que tenemos, así que, ¿qué tal si vamos a armar un convenio, a ver si logramos pagar y luego de pagadas las deudas le devuelvo a usted la actividad y sigue, ¿sí? O sea que podemos tener este panorama de una u otra forma según cómo se vayan dando las cosas, ¿está? Pero les quise mostrar cómo podía ser simplemente para que vean cómo va a venir la mano. Después yo esto lo voy a ir modificando. Vamos a pararnos, más o menos hablamos de qué es endeudamiento, qué es sobreendeudamiento, que ya ven, tenemos esto que lo vamos a ver después. Vamos a pararnos aquí. Hoy nos queda empezar a hablar de los presupuestos para la declaración de concurso.
Resulta que en nuestro derecho, para que se declare el concurso de una persona, deben reunirse dos presupuestos, el presupuesto objetivo y el presupuesto subjetivo. Algo del presupuesto subjetivo vimos en la clase pasada, y vamos a empezar por ahí para atarlo un poquito, así dejo el resto de la clase para el presupuesto objetivo, que es el que no dimos absolutamente nada. Vieron que la ley dice en el artículo 2 que la declaración judicial de concurso procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad empresaria o persona jurídica, civil o comercial. Bueno, ya tenemos ahí el problema del concepto de quién es un deudor, persona jurídica, civil o comercial. La ley parece haber querido distinguir, evidentemente, entre civil y comercial. Ya en las últimas reformas esta parte se eliminó porque ha traído más problemas interpretativos de lo que aclara. O sea, en realidad lo que el legislador evidentemente quiere es que puedan concursar de acuerdo a esta ley las personas jurídicas. El civil o comercial no agrega nada y en realidad complica, porque cuando uno empieza a estudiar qué es lo civil y qué es lo comercial, tenemos que volver a considerar aquello del Código de Comercio. Esperen que saco esto, así los puedo ver. Ahí está. Tenemos que empezar otra vez a estudiar lo comercial desde el punto de vista del Código de Comercio, otra vez empezar a recordar el acto de comercio, porque en realidad todo lo que no es civil es comercial. Es una categoría más pequeña lo comercial dentro de lo civil, está en el artículo 7º y eso hace que nuestro componente subjetivo se haga pequeñito. Eso ya se elimina, por ejemplo, en los proyectos que hay en materia de concurso, de reforma de la ley concursal, se elimina. Luego se refiere sí a las personas jurídicas, lo cual es un poco más claro. Personas jurídicas, todas concursan por esta ley. Lo que no es persona jurídica concursa, pero concursa por el régimen del CGP. ¿Sí? Tenemos simplemente que corroborar a ver quién es persona jurídica. Ya saben que en materia de sociedades civiles, por ejemplo, es discutible. ¿Sí? Hay sociedades civiles con personería jurídica y hay otras que no. Las de propiedad horizontal tienen personería jurídica, las de asistencia médica también, las asociaciones agrarias tienen personería jurídica, las sociedades de riego también, pero hay algunas que no. Hay un libro muy bueno de Verdaguer, que yo creo que ya se los recomendé, que habla de la personalidad jurídica de las sociedades civiles, que es chiquito así, pero que él estudió muy bien eso. Porque el Código Civil es bastante complicado en resolver la personalidad jurídica de las sociedades civiles. No es claro como la ley de sociedades comerciales, ¿no? Y bueno, y después algunas que ya nosotros tenemos más resueltos, como que las sociedades comerciales, por supuesto, son personas jurídicas, concursan por esta ley, ¿no? Eso ya está, eso no tenemos problema. Después la ley excluye expresamente, vieron al Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados, los gobiernos departamentales, todos esos quedan excluidos. Las entidades de intermediación financiera no van a concursar por esta ley. Los liquida la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario, la COPAB, que fue creada por una ley 18.000 y algo, 18.401, que es la que establece un régimen de liquidación, que es un régimen administrativo de liquidación que tradicionalmente se hizo para los bancos. Y bueno, y por supuesto, lo que sí quiso el legislador es dejar en claro que las personas físicas que no realicen actividad empresarial se van a regir por el Código General del Proceso
con esta regulación tan escueta que tiene el CGP, que también en estas nuevas reformas que se prevén para la ley concursal está para cambiarse. Sobre lo de la persona física con actividad empresaria, algo vimos. Vean que tienen que sumar. No solamente es actividad empresaria. La actividad empresaria tiene que tener aditamentos, ¿no? No alcanza con la... Yo empiezo a pensar cuando me dicen actividad empresaria, inmediatamente voy al concepto de empresa. Así que yo tengo que pensar en la empresa, ¿no? Con todas las dificultades que tuvimos nosotros para estudiar empresa el año pasado. Pero además tiene que ser una actividad profesional. Y una actividad profesional cuando a una persona le sirve como sustento principal de vida, cuando es el ejercicio profesional u oficio. O sea, no puede ser una actividad amateur, ¿sí? Lo profesional es lo contrario a lo amateur. O sea que todo el que no tenga una actividad no profesional o amateur no concursa por esta ley siendo persona física. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar y puedo, yo qué sé, los fines de semana hago alfajores de maicena, pero lo hago por divertirme, yo no soy una profesional de la cocina, no soy una chef, ¿no? Eso es lo contrario a una cocinera, ¿sí? Luego, esa actividad además tiene que ser económica, ¿no? Y económico es todo lo que incide en la economía, pero también hay quien lo vincula con la finalidad de lucro, con la finalidad de producción o de intercambio de bienes y servicios. Así que además de profesional, tiene que servirme como sustento, o sea, tengo que poder vivir de ello. No, volvemos al concepto de amateur. Por divertirme y no ganar nada, no puede servir, ¿verdad? Tiene que tener un beneficio económico para la persona que desarrolla esa actividad. La ley también pide que sea organizada. Y cuando hablamos de organizado, evidentemente tenemos que pensar en la organización, como está hablando de empresario, tenemos que pensar en la actividad de la empresa organizada. Y podemos pensar en la organización de la empresa como organización de trabajo ajeno y capital. Esa es la fórmula habitual de concebir a la empresa. Aunque yo les advertí el año pasado que hay autores dentro de lo que es el estudio de la empresa que consideran empresa también la organización de capital y trabajo propio. También habría empresas según muchos economistas. Profe, Sí, Santi, según, qué bueno que pero yendo, yo me aburro si me dejan hablar tanto. pero yendo a la perspectiva de la doctrina tributaria y acudiendo específicamente al IRAE, que es uno de los impuestos que grava la actividad empresarial, la posición o el concepto que ellos tienen de empresa, y lo tienen bastante aceptado del viejo IRIC, es la combinación entre el trabajo más capital. Así que ellos tienen esa posición asentada. ¿Trabajo propio o trabajo ajeno? En realidad no Distinguen. distinguen, digo, ponen solamente trabajo y capital. Dice que ha generado muchas controversias, entre Sí, ellos puede ser una de esas, pero ellos sí, sí, solamente se centran en trabajo y capital. sí, sí. Como verán, cada una de estas palabras es sumamente subjetiva y da para discutirlo todo. Desde qué es profesional, a ver, Forlán, un jugador de fútbol, ¿concursa por la ley de concursos o por el CGP? Les va a Forlán al estudio. ¿Por qué ley lo hacen concursar?
Pues el hombre tiene derecho a concursar, o sea, no pueden dejarlo sin concursar. Tienen 3 regímenes. Pues yo lo que tiendo es enseñarles cosas que tienen que servir, ¿no? Saben que hay 3 regímenes. La ley esta, 18.000 no sé cuánto, para los bancos, que evidentemente Forlán no es. Y después tenemos la 18.000, ¿cómo se llama esta? La ley de concursos y el CGP. Y llega Forlán, ¿qué le decimos? Que Forlán en sí, como persona física, si no tuviera algunos Persona componentes física. como de Muy bien. profesionalidad, sus Ahí vínculos está. Eso empresariales es y lo todo que lo demás, quiero que es hagan. como un producto, me Diseccionen, parece que se acerca más a lo diseccionen a comercial. Forlán. Forlán realiza actividad empresaria porque eso es lo que tienen que estudiar. Es una persona física, sin duda. El asunto que tenemos que ver es si Forlán realiza actividad empresaria. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a mirar cada palabrita de estas, ¿no? ¿Dónde está? Me dio por agarrar un libro en vez de la Sí, ley. yo Actividad creo que es empresaria. A profesor. ver, es una actividad profesional, la de Forlán. ¿El hombre patea la Escucha, pelota por hobby o patea la pelota porque hace plata? porque hace dinero. Ok. Tal cual. ¿Es una actividad económica? Sí, claro. Mm. Y más que ¿Es una actividad lucrativa. organizada Sí, y con la finalidad de producción o de intercambio de bienes o servicios? sí, por supuesto. Por algo juega al fútbol. Para que le vean sus habilidades, no juega. No. ¿Y si es yo y yo concurso por la ley 18.387 o por el CGP? Yo creo que tenemos que ver con el concepto también que se da en Ah, comercial no, 1 de fábrica. resuélvanme a mí mi drama. Usted por la ley, digo por el CGP, por el tema de que usted, ¿Y por qué? por No, el yo hecho de creo que por que, la ley. el tema Porque es que, usted. Habla. no, dale, Tatiana, discúlpame. A No, ver, es que yo creo que examínenme a mí como a Forlán, a ver. si usted Usted no realiza una actividad Yo soy profesional, igual de física, aunque no esté tan entera como Forlán, ni le llegue ni a los talones, ni tenga sus ravioles, ni nada. Está, pero igual soy algo físico, soy como una babosa. Está. El hecho, profe, que usted no encaja dentro del concepto de actividad, la ¿Qué? actividad que usted desarrolla no encaja dentro del concepto de actividad empresarial. Si ¿Por bien, qué no? ¿Por qué él es empresarial y yo eso, no? A ver. pero nos estamos amparando en el concepto de que usted es Para mí, profesor de Forlán la no es clase. empresarial tampoco. No, Bien Forlán es ahí, eso comercial. me gusta. ¿Por qué Forlán es un empresario y yo no? A ver, o No, el... Forlán no es empresario. Él trabaja de No alguna es manera. empresario, no produce bienes y servicios. Trabaja de alguna manera para una empresa que puede ser un club A deportivo. ver, él patea la pelotita y resulta Servicio que ofrece. me lo ponen, me lo hacen concursar acá como si fuera un... Y yo sé que no pateo la pelotita ni ahí, pero ¿por qué mi esfuerzo no es digno de concursar por una ley tan espléndida? Y en cambio Forlán, como son, los Profe, agarré. A ver, pero no, escuché que, o sea, Forlán no ofrece un servicio. Para mí que sí. a ver. Yo creo que lo que habla de bienes y servicios en esta ley refiere más a como una fábrica, Ahí no está, al servicio que brinda Forlán. exactamente. Cuando habla de producción o de intercambio de bienes o servicios, se está refiriendo a la producción, bueno, la fabricación, e intercambio de bienes y servicios se está refiriendo a intermediación, ¿no? A la actividad del comerciante, por ese lado. Por ese lado no lo agarran. La actividad es económica, sin duda, como también es la mía. También es profesional, pero por donde lo agarramos tal vez es ahí. Pero es muy discutible, ¿eh? Es muy discutible.
Es muy discutible, es un ejercicio de pensamiento, lo pueden seguir pensando. Algunas personas sí, por ejemplo, pueden ser casos más Yo tengo fáciles una de pregunta, resolver. profe. Sí, El empresario, el comerciante, por ejemplo, un panadero, que es comerciante, pero a su vez produce de forma profesional, produce un bien, claro. lo elabora él. ¿Por cuál concursaría? Bien, piensen, un panadero. Porque es A ver, comerciante y recuerdo leer que lo expulsaban la actividad es de este régimen. profesional, la actividad es profesional, sí, es económica, es Sí, claro. organizada y produce. El panadero entra acá perfecto. Sí. 18.387. Ahora, Sí. Virginia, por ejemplo, Virginia, yo aún teniendo estudio montado, podría uno pensar que yo tengo empresa, ¿no? Secretaria, estudio, todo más, donde yo creo que la quedo, igual que mi amigo Forlán, es en lo de la producción o intercambio de bienes o servicios. No sé, es muy discutible. Pero, profe, Sirve para trabajar la cabeza esto. Sí. O sea, yo creo que usted, tipo, ofrece un servicio porque yo qué sé, estoy en problemas, voy y la contrato. Usted va a defenderme. Mm. Pero lo que yo no sé hasta qué punto, claro, pero yo no sé si es si es de este tipo. No, no me queda claro, chiquilines. No, no me queda muy claro. Estoy estudiando con ustedes. Profe, una Ahora, por pregunta. ejemplo, un jubilado, un Profe, jubilado. Por la del por CGP, el CGP. Ah, ¿y por qué? porque Porque un no se jubilado no puede encuadra en tener una ninguna empresa. de estas Hace una empresa. características que menciona esta ley. Está bien. No intercambia bien, no intercambia servicios, ni siquiera es una actividad, realiza una actividad porque es pasivo, o sea, cobra una Claro, pasividad, ahí no está, no realiza realiza ninguna actividad. actividad. Muy bien, muy bien. Perfecto. Yo quería decir con respecto a los deportistas, va más allá del intercambio de bienes y servicios como lo conocemos convencionalmente, porque constantemente el que usa su imagen a determinados efectos comerciales les tiene que abonar. Eso es Mm, como que esa venta de imagen es un bien que se intercambia constantemente, al margen de que muchos, los famosos, la gran mayoría, tienen su línea de relojes, yo qué sé, la línea de perfumes. Muchos, un deportista, no todos, pero los que son muy de elite, son una empresa en sí misma. claro, ¿Me entendés? sí. Ahora, yo creo que cuando la ley se refiere a actividad económica, se está refiriendo a actividades que justamente no sean sociales, religiosas, deportivas. Por eso tiendo a excluir a los deportistas, los actores, las actrices, los profesionales. Este, me parece que la actividad económica lo que tiende es a la actividad económica en el sentido de contrario a la actividad social y cultural. Ahora, ya les digo, en consideración a todas estas dificultades, es que todo esto se elimina para la próxima reforma de la ley concursal. Sobre todo si va a haber un régimen en el CGP vacío de contenido, ¿no? Con unas poquitas normas para desarrollar el proceso. Pero yo creo que la nota, lo que es importante es el concepto de actividad económica, porque en definitiva no, el- la incidencia en la economía de una persona, ¿saben por qué es todo esto? Para eludir el concepto de comerciante. Sí, todo este desquicio interpretativo se produce para eludir el concepto de comerciante. Como antes estaba muy claro que la quiebra era para los comerciantes. ¿Quiénes son comerciantes? Vaya y véalo en el artículo 1 del Código de Comercio. Los que tienen la capacidad para ejercer actos de comercio haciendo de ellos su profesión habitual. Entonces, una vez que derogaron la legislación concursal, derogaron la quiebra, sustituyeron
eliminaron el término quiebra y también hicieron todo para eliminar la palabra comerciante. Y en vez de poner a la persona física comerciante, que es lo que en realidad quieren poner, pusieron esto de la persona física con actividad empresaria, en donde yo tengo que empezar a pensar, a ver, y entonces yo, profesora de Derecho Comercial, por ejemplo, ¿por qué concurso? ¿Por la ley de concursos o por el CGP? Y en realidad yo no concurso por el CGP, porque yo no soy comerciante. ¿Me entienden? Porque yo no realizo ninguna actividad económica. Igual que Forlán no realiza ninguna actividad económica tampoco, es un profesional. Todos los profesionales concursamos por el CGP, porque no desarrollamos actividades económicas en el sentido de acto de comercio. ¿Sí? ¿Por qué yo lo tengo tan claro? Porque yo vengo de la generación previa que sabía que la quiebra era para los comerciantes. A mí no me es tan difícil contestar. Por eso a ustedes les llama la atención, inclusive tenemos esta curiosidad de que a mí me aplican un régimen y a Forlán otro, y al panadero otro. Y entonces ahí es cuando en realidad el régimen queda expuesto que se aplica según libre interpretación, y eso no puede ser. Si hubieran puesto comerciante, en el derecho comercial si hay algo que tenemos claro es quién es comerciante, en cambio no tenemos claro cuándo la actividad es empresaria, porque ya ven que no lo tenemos claro, ¿no? Hay N disquisiciones sobre qué es la actividad empresaria. Pero es interesante, empleados públicos. ¿Ah? El empleado público se me insolventa. ¿Por dónde lo hacen concursar? Por la del CGP. Está bien, exacto. ¿Por qué? Porque si yo los ayudo metiéndoles el bichito comerciante en la cabeza, lo sacan así. Por eso porque yo soy vieja y me sé el ¿Que no régimen anterior. produce? ¿Mm? ¿Por qué no produce? Y claro, porque no entra en actividad empresaria, no tiene actividad, es justamente un pasivo. Perdón, estoy pensando en el jubilado. El empleado público no produce nada, pobres empleados públicos, es feo decirlo, pero justamente no entran en la categoría. La traición es subconsciente porque una gran masa de empleados públicos son bastante pasivos. Bueno, nosotros no puedo decir nada porque yo soy una clase de empleado público, bastante especial porque los docentes somos una categoría medio extraña de empleado público, pero somos empleados públicos. Inclusive las personas que no realizan ninguna actividad, un ama de casa, ¿cómo la concursan? Por el CGP, pero. Por el CGP. Muy bien. O Profe, sea, y, Sí. dale vos, Francisco. no, y que lo mismo pasa con quienes cesaron la actividad, porque dice Mm, que se debe realizar respecto bien, de personas que estén en actividad. ahí está, buena observación. Es muy importante porque si nosotros iniciamos mal la demanda, la quedamos. O sea, hay que pedir bien el concurso. He visto casos en que está mal pedido el concurso, que se pide por la 18387 y en realidad tenía que pedirse el concurso civil. Entonces se hace todo mal eh, y el juez no lo observa tampoco. Ahí no se acepta, el síndico no lo acepta porque no corresponde. Hay casos inclusive en que se han llevado mal y lo aceptan como pequeño concurso. ¿Cuáles las soluciones legislativas que están queriendo hacer ahora, dado el desmadre Porque la verdad que no, todo esto son disquisiciones inútiles, además. Imagínense el tiempo que perdemos decidiendo a ver si la persona va por una ley o por otra, cuando en realidad esto de qué se trata, de que la persona entre al concurso y salga lo más rápidamente posible, porque produce no solo costos a la sociedad que tiene que pagar el proceso, sino que además es costoso por el estigma que le significa a la persona que concursa. Cuanto más tiempo está en exposición, en la vitrina, como concursado, más caro le sale al individuo y a su actividad. Entonces,
en los proyectos que se están manejando es justamente unificar el presupuesto subjetivo, que sea para personas físicas personas físicas y jurídicas de cualquier tipo, sacarlo de civil y comercial, que tampoco agrega nada, y para las personas físicas crear un procedimiento más abreviado o menos riguroso, pero dentro de la ley concursal, derogar el CGP y traer el procedimiento a la fase concursal, que en realidad es la que tiene los insumos necesarios para atender la situación. Esa es digamos, la que se está estudiando, ¿no? Chicos, son las 5. Vamos a tomarnos un descansito y empezamos con el presupuesto objetivo y terminamos la clase, ¿está? Los dejo un ratito.
Bueno, chicos, seguimos. Bueno, ¿qué tal les viene pareciendo esto? ¿Muy horroroso? ¿O bien?
más o menos. No los veo muy contentos. Es lindo concursal, pongan un poco de ánimo. Está bueno concursal, a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a estudiar el presupuesto objetivo. Así que el presupuesto subjetivo ya está. Ahora tenemos que ver, a ver qué hizo el individuo, para saber si podemos o recomendarle el concurso o, si somos abogados del acreedor, pedir el concurso. Tenemos que ir al artículo 1. La verdad que uno podría ya pensar, y no nos equivocaríamos en considerar que el presupuesto objetivo es lo que más le interesa al legislador, ¿no? ¿A qué se le llama presupuesto objetivo? A lo que debe suceder en los hechos para que una persona sea declarada en concurso. Dice así: la declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor, que tiene que ser el que se acomode al artículo 2, ¿verdad?, que se encuentre en estado de insolvencia. ¿Ah? Y entonces, ese es el presupuesto objetivo. El deudor debe encontrarse en estado de insolvencia. La pregunta del millón es: ¿qué es el estado de insolvencia? Bueno, se considera en estado de insolvencia independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, eso lo puedo poner entre paréntesis y obviarlo por el momento, al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. O sea que el estado de insolvencia es el que tiene al deudor, es el que tiene el deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. Muy bien. ¿Cómo interpretar esto? Saben que esto responde a un criterio que eligió el legislador. Si ustedes miran, la palabra insolvencia, pues, como hemos visto el año pasado y también este año, tiene dos explicaciones. Puede haber una explicación económica y una explicación jurídica. Obviamente, a los efectos del proceso concursal, como es un proceso judicial, lo que nosotros necesitamos es la explicación jurídica. Pero no está exenta de cierto atributo económico esa explicación jurídica. A lo largo del tiempo, esto de la insolvencia ha ido variando. El legislador se ha puesto más o menos exigente en cuanto a cuándo consideramos una persona en estado de insolvencia. Han tradicionalmente existido dos sistemas, porque la cuestión es cómo nos damos cuenta si una persona está en insolvencia, cómo se da cuenta el propio deudor que está en estado de insolvencia. Por ejemplo, antes, cuando yo era estudiante, siempre los profesores nos enseñaban esto usando una broma bastante tonta, que era, me preguntaban a mí: Vado, ¿cuándo se da cuenta usted que su cliente está quebrado? Y yo le tenía que contestar: porque viene con muletas. Era el chiste tonto para que yo le contestara, porque el quebrado manifiesta determinados hechos, demuestra determinados hechos. Bueno, acá pasa lo mismo. Se llamaban los hechos de la quiebra. Ahora aquí en esta ley se llaman presunciones, pero básicamente es la misma cosa. Tienen que suceder cosas en los hechos para que podamos decir que una persona está insolvente. Esto es, ¿cuán mal estamos económicamente para estar insolvente? Tradicionalmente hubieron dos sistemas. Había un sistema amplio, muy anterior al nuestro, durante muchos años se aplicó, en nuestro derecho incluso, anterior a 1878, en el que quedaba al arbitrio del juez. El juez era el que libremente juzgaba si una persona estaba en estado de insolvencia. Lo tengo aquí, miren. Era el artículo 1523 del Código de Comercio, el de 1866, perdonen, el original, decía así: se considera en estado de quiebra
a todo comerciante que por cualquier causa, cualquiera, cesa en el pago corriente de sus obligaciones, o sea, deja de pagar sus obligaciones. La cesación de pagos característica del estado de quiebra puede no ser general, entonces había que interpretar cuántas, ¿no? O sea, no se necesitaba una generalidad en el pago de las obligaciones. Todo aquel que sin razón particular respecto de alguno o algunos de los créditos comerciales cesa de pagar unos, se considera en estado de quiebra, aunque atienda el pago de los otros créditos. Y esto quedaba en manos del juez determinarlo. Entonces, si uno incumplía determinadas obligaciones, porque hay una diferencia entre incumplimiento y cesar. Incumplir es no pagar un crédito, ¿no? Incumplimiento es lo que nosotros entendemos, caemos en mora y nos transformamos en deudores con una deuda incumplida. Ahora, la cesación de pagos es algo que implica movimiento. No es el incumplimiento de una deuda, sino que es una gran cantidad o varios, en definitiva, se cesan el pago, les da a entender que hay un estado de cesación de pagos, ¿no? La persona ya no puede pagar una, ni la siguiente, ni la que venga. Es como una visualización de futuros incumplimientos. Eso era lo que caracterizaba la quiebra. De ese sistema tan amplio se pasó a otro mucho más estricto, que es el que yo estudié cuando era estudiante y el que estaba vigente antes de esta ley, que decía que consideraban estado de quiebra al comerciante que cesaba en el pago corriente de las obligaciones mercantiles. Y miren, vean qué quirúrgico. Basta para constituir el estado de quiebra la cesación en el pago de una obligación mercantil a la que no se le haya opuesto por el deudor una excepción legal. O sea que bastaba incumplir una obligación mercantil a la que no se le hubiera puesto una excepción legal para que el juez declarara la quiebra. O sea que era muy certero el criterio. Esta norma era la anterior, la que derogó nuestra ley concursal. Y hoy tenemos la vigente, dice que estamos en estado de insolvencia cuando no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Nada más. Y después lo que la ley nos da, en el artículo 4 y 5, son presunciones que sirven a los efectos de ayudarnos a descubrir si uno está en estado de insolvencia, que se llaman relativas o absolutas, dependiendo de si podemos o no demostrar lo contrario. Cuando son absolutas, no podemos demostrar que no estamos en situación de insolvencia, y cuando son relativas, sí. Para que si uno las mira, enseguida se dan cuenta por qué son absolutas. Por ejemplo, hay una presunción absoluta de insolvencia, artículo 5, numeral 1, cuando el deudor solicita su propio concurso. Si yo solicito mi propio concurso, estoy demostrando cabalmente y discutiblemente que estoy en estado de insolvencia, ¿no? ¿No estaría muy claro eso? ¿Están de acuerdo? Es una Claro, confesión. absoluta. Sí, ¿no? El 2. Cuando el deudor hubiera sido declarado en concurso, quiebra o cualquier otra forma de ejecución concursal por juez competente del país donde el deudor tenga su domicilio principal. Esto es, si me declararon en concurso en otro lado y un juez me hizo todo el proceso en otro lado, declaró en concurso también. La tercera, cuando el deudor hubiera realizado actos fraudulentos para la obtención de créditos o para sustraer bienes a la persecución de sus acreedores. Acá también hay una presunción absoluta de insolvencia y además está teñida de una sanción. Yo cometo actos fraudulentos para obtener créditos
o para sustraer bienes a la persecución de mis acreedores. No se olviden que mis bienes son la garantía común de mis acreedores. Yo acá lo que estoy haciendo es sacándolos de la persecución de mis acreedores. Me estoy insolventando. Es la insolvencia fraudulenta. Es una presunción absoluta de insolvencia. No puedo demostrar lo contrario. No puedo explicarle al juez, no, señor juez, no estoy insolvente. No, a ver, no tengo suerte. 4. Cuando exista ocultación o ausencia del deudor o de los administradores, si se trata de una sociedad comercial en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir con sus obligaciones. Y tenemos el caso de que dejé un tendal, me tomé un avión y me fui a vivir a Mallorca. Me las tomé. Me las tomé. El clásico me las tomé. El clásico me las tomé, no tengo arreglo. Obviamente me van a declarar en concurso sin derecho a pataleo. Es lo que se conocía en el régimen anterior, el alzamiento del deudor. Cuando el deudor se alzaba con todos los bienes, esto es, se iba y no dejaba representante ni a nadie acá que le arreglara la vida. Un clásico caso de declaración de insolvencia sin posibilidad de defensa alguna. En todos estos casos de presunciones absolutas de insolvencia, el deudor justamente es declarado en concurso y no puede probar que no está insolvente. Esa es la clave de por qué son absolutas. Pero fuera de esas hay presunciones relativas, que son las del artículo 4. En este caso, al revés del artículo 5, el deudor puede probarle al juez que no está en estado de insolvencia, que ahora las vamos a estudiar. Pero a todo esto, ¿qué es la insolvencia? Volvamos al artículo 2. Si ustedes miran bien el artículo 2, tienen que ver dos cosas. Hay una palabra que no les puede pasar desapercibida, porque es muy importante. La ley no habla solo de insolvencia. Les habla, el artículo 1, perdón. Les dice, la declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia. O sea que el presupuesto objetivo del proceso concursal es el estado de insolvencia, no es la insolvencia. Porque primero distingamos que hay un concepto jurídico de insolvencia y un concepto económico. Lo que abre el proceso concursal, el proceso judicial de concurso, lo que permite a la persona ser declarada en concurso es el presupuesto objetivo estado de insolvencia. Claro. Entonces, para empezar, vamos a remarcar la palabra estado. ¿Qué quiere decir eso? Estado es una condición de una persona, una situación. En otros países le llaman situación. Nosotros optamos, esto lo sacamos. Decir que no obstante no haber sido declarado insolvente judicialmente, desde lo fáctico es insolvente por la situación económica que acarrea. No, cuidado. Eso es muy buena acotación, Romina, para que aclaremos que jurídicamente solo se está en estado de insolvencia cuando un juez lo declara. Una persona puede estar en insolvencia económica. Yo puedo estar en insolvencia económica hoy, pero no voy a estar jurídicamente en insolvencia hasta que un juez me declare así. Porque el proceso concursal es un proceso judicial. Lo que hace que yo tenga determinados efectos sobre mi persona, mis bienes, con las relaciones con mis acreedores, es a consecuencia del auto declaratorio de insolvencia, de concurso, no por cuestiones económicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la insolvencia? La insolvencia, dice la ley, está en insolvencia, dice el legislador, el que no puede cumplir con sus obligaciones. Entonces, ¿qué es la insolvencia? Traten de definirlo con estas palabras de la ley. ¿Qué es la insolvencia?
una situación de imposibilidad de cumplir con mis compromisos. Ahí Una, está, exactamente. Usen las mismas palabras de la ley. La insolvencia es el Estado, dice bla, 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 dice que no puede cumplir, ¿sí? Es la imposibilidad. Lo contrario a poder es no poder. Es la También imposibilidad. podría ser que la masa activa no puede cubrir la masa pasiva. No, eso está mal. Eso es insolvencia económica. Ahí es donde no quiero que caigan, ¿sí? La insolvencia económica es una presunción, sí, o sea, Exactamente. Muy eh, bien. Perfecto. Definan de nuevo insolvencia desde el punto de vista jurídico. Miren la ley. imposibilidad Imposibilidad de qué? de cumplir con las Cumplir obligaciones. con las obligaciones. Facilísimo. Solo que tienen que ver que no es solamente la imposibilidad de cumplir con las obligaciones. La ley no quiere que las personas entren en concurso por la imposibilidad de cumplir con obligaciones de forma transitoria. ¿Sí? Transitoriamente, Jorge puede incumplir con sus obligaciones. Capaz que no paga la UTE, no pagó el club, no pagó el kinder del nene, pero eso no necesariamente lo tiene que llevar al proceso concursal, al concurso, con el estigma que supone para Jorge el que lo arrastren al proceso concursal, que se entere toda la clientela, que se enteren sus competidores, porque eso tiene un costo para él en su actividad comercial importantísimo. Profesora, entonces, en vez de ese incumplimiento, de esa imposibilidad de cumplir No, está bien eso transitorio, que me han dicho. no, Es, a lo que, no, profesor, espera a lo que quiero llegar. Está más vinculado entonces no solo a esa imposibilidad transitoria, sino al concepto de cesación que habíamos visto, que es una bueno, visualización que va más allá de bien. no cumplir transitoriamente. Ahí Bueno, se acerca eso no más. está bien, pero sabe que a mí me gusta más. En realidad, el legislador, hay profesores los que le va a decir que está mal porque les va a decir la cesación de pagos está derogada. Entonces, y está derogada. Eso es pero yo estoy de acuerdo con usted, Romina, en el fondo le hemos cambiado el collar al perro, pero el perro es el mismo. Porque lo que el legislador quiere es que sea un Estado. Una cosa es que por este mes Jorge no haya podido pagar la UTE y 2 cuentas más, y otra cosa es que Jorge esté en una situación de imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, que él venga arrastrando de por lo menos un año atrás. Que todos los meses del último año Jorge no está pudiendo pagar ni la UTE, ni Antel, ni el colegio del nene, ni nada. Que los ingresos de Jorge no alcanzan para poder pagar sus gastos corrientes y tampoco proyectarse para el futuro. Entonces ahí está en un estado de insolvencia jurídico. Ahí sí estaría cumpliendo con el presupuesto objetivo para pedir la declaración de concurso. Lo que les tiene que quedar claro es que no puede pedirse el concurso por el incumplimiento transitorio de obligaciones. El legislador no quiere que vaya a concurso una persona por el incumplimiento transitorio de obligaciones. Por eso es que tenemos que considerar que una cosa es la insolvencia del punto de vista jurídico, que necesita un estado de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones, y otra cosa es la insolvencia económica. Y acá, Francisco, ¿qué tiene para decirme de la insolvencia económica? ¿Qué es la insolvencia económica? sí, que, bueno, como dice el artículo 4, inciso 1, es cuando existe un pasivo superior al activo y, bueno, Exacto. se determina según las normas contables. Bien. Económicamente hay insolvencia cuando el pasivo, esto es todo lo que debemos, supera al activo. Esto es todo
toda nuestra disponibilidad, ¿sí? Todo lo que tenemos. ¿Les queda claro? Porque a nosotros nos cuesta un poquito esto, y yo los entiendo porque abogados somos medio durabol para los conceptos patrimoniales. De acuerdo con normas contables adecuadas, que vaya a saber uno cuáles son, ¿no? Yo también cada vez que veo al contador Soca le pregunto, ¿cuáles son las normas contables adecuadas? Yo qué sé, me dice, bueno, bárbaro, me alegro, me encanta, ponen cosas que nadie sabe ni cuáles son las normas contables adecuadas. Son una especie como de santo grial las normas contables adecuadas, ¿no? Hay un montón, pero cuando uno las quiere ir a ver, no sé cuáles son. Pero sí, evidentemente, es un pasivo que es superior al activo de acuerdo a las normas contables adecuadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que el concepto económico de insolvencia jurídicamente es la presunción relativa con que se encabeza el artículo 4. ¿Está? También tenemos que distinguir esta insolvencia de la iliquidez. Hay liquidez cuando una persona tiene en su activo una suma por lo menos igual a su pasivo exigible a mediano o corto plazo. ¿Sí? Ahí tengo iliquidez. O sea, tengo disponible en mi activo una suma igual o inferior al pasivo exigible a mediano y corto plazo. Quiere decir que yo no estoy insolvente porque digamos que puedo cumplir con la obligación, pero no tengo liquidez. Va a obtener ganancias porque Claro. debe a mediano plazo por lo menos lo mismo de lo que va a ganar. No va a Exacto. tener liquidez, es un Exacto. término, sí, no tiene liquidez. Esa En actividad no realidad está es muy teniendo. parecido a la cesación de pagos, porque en definitiva me lleva a que yo no pueda pagar, porque no tengo disponibilidad. La iliquidez es un concepto que impide al acreedor disponer, ¿no? Tengo en mi activo una suma igual a la que tengo que hacer exigible a corto plazo, o sea, no tengo ingresos. Entonces voy a contraer obligaciones en el futuro para las cuales no tengo ingresos ya y sé que no las voy a tener. Entonces, en definitiva, roza la insolvencia, ¿no? Es una antesala de la insolvencia, si ustedes quieren. Pero de repente tengo indisponible patrimonio. O sea, no es que me falte patrimonio, solo que no lo tengo disponible, ¿no? Ahora, la ley en realidad lo que abre el proceso concursal es justamente el concepto de insolvencia como estado de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está en estado de imposibilidad de cumplir con sus obligaciones? Cuando me preguntaban a mí, Vado, ¿cuándo se da cuenta que su cliente está quebrado? Bueno, la respuesta está en los artículos 5 y 4, que son las presunciones que nos ayudan a develar a ver si la persona está en estado de insolvencia. Ya vimos el artículo 5. Si la persona cayó en alguna de esas presunciones, ya está en estado de insolvencia sin remedio. Ahora miremos las del artículo 4. La 1 ya la vimos. Ahí tenemos justamente la insolvencia en sentido económico. El sujeto tiene un pasivo superior al activo. O sea, no tiene suficiente dinero ni bienes para poder responder frente a las obligaciones que tiene. ¿Sí? No tiene un peso. Ahí vean que es importante que no está el concepto económico como presunción, no está, perdón, el concepto económico como presupuesto que abre el proceso concursal. ¿Sí? Porque acá, ¿qué diferencia hay entre este y el presupuesto objetivo? Que acá hay no es esto, el 4 numeral 1 no es un estado. ¿Se dan cuenta? Acá es un pasivo superior al activo. Esto es una foto de un balance. Yo miro un balance y si me da que el pasivo es superior al activo,
demuestro el estado de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Otra cosa es pedir el concurso con un balance negativo. Es una Es una, foto parcial de un estado exactamente, general que puede ser es de una una foto de un insolvencia. momento determinado que va a ser el momento en que yo pida el concurso, que después puede variar, generalmente empeora. Porque en realidad nuestra práctica indica que nuestros deudores, yo dejé de compartir, nuestros deudores no piden el concurso en el sobreendeudamiento, que es lo que deberían hacer, ¿no? Ahí ya cayeron en estado de insolvencia seguramente, pero no lo piden, se llegan el agua hasta las cejas en vez de aprovecharse del APR y de tratar de remarla desde antes. Segundo, cuando existan 2 o más embargos, esto ya estamos hablando entre abogados, nos entendemos, cuando existan 2 o más embargos por demandas ejecutivas o por ejecuciones contra el deudor por un monto superior a la mitad del valor de sus activos susceptibles de ejecución. Así que vamos a traducirlo. Tiene 2 o más embargos por demandas ejecutivas, que es lo que están pensando, o ejecuciones contra el deudor, o sea, juicios que no son ejecutivos, pero están en etapa de ejecución, por un monto superior, ese es el requisito, a la mitad del valor de sus activos susceptibles de ejecución, ¿no? O sea, tienen que mirar que el activo tiene que ser importante, la mitad de los activos susceptibles de ejecución, porque habrán bienes que no son susceptibles de ejecución, eso los tenemos que quitar, ¿no? Tiene comprometido la mitad del patrimonio ejecutable, digamos. También está en el horno, no tiene un peso. 3. Cuando existan 1 o más obligaciones del deudor que hubieran vencido hace más de 3 meses. Esta es terrible. Esta es terrible porque solo dice que hubieran vencido. No dicen que el hombre les hubiera incumplido. O sea que se les vence 1 o más obligaciones del deudor hace más de 3 meses y entonces es posible, hay una presunción relativa de insolvencia. Claro que es relativa, ¿eh? Ustedes, yo capaz que tengo algo No vencido son hace más de 3 relativas, meses, ¿eh? no son tan contundentes como las absolutas, como Claro, las que yo capaz que, por ejemplo, me dejo 3 meses el club sin pagar y me piden el concurso. A mí me da un ataque. Claro, yo voy, me presento ante el juez y le digo, no, señor juez, yo no soy insolvente. Y les tendré que presentar un estado de situación patrimonial que demuestre que yo no estoy en estado de insolvencia. Le tendré que demostrar que al juez, que yo no estoy en un estado de imposibilidad de cumplir con mis obligaciones. Le tendré que, para empezar, pagar al club, ¿no? Ahí obviamente me va a decir, si usted no está en estado de imposibilidad de pagar, mujer, lo mejor que puede hacer para demostrar que no está en este estado, ¿qué será? Pagar, obviamente. Ahí voy y pago. Pero evidentemente yo le podré demostrar que tengo bienes suficientes y dinero en la cuenta bancaria para pagar eso, y de esa manera demuestro no estar en estado de imposibilidad de pagar mis obligaciones. Que no pagué esas 3 cuentas del club no quiere decir que yo esté en un estado. No las pagué porque soy una bobeta completa y me dejé 3 meses sin pagar el club. No pagué porque no les quiero pagar más, porque les tengo rabia, porque me tratan mal y entonces me sale la genovesa y no tengo más ganas de pagarles y entro en una especie de guerra con el club y estamos en esta. Como no tengo nada que hacer, dejo que me demanden. Sí, ¿sí? Pero ¿entienden de lo que se trata? Cuarta, cuando Sí, perdón. ¿Me decían algo? había entendido. Cuando el deudor hubiera omitido el pago de sus obligaciones tributarias por más de un año. Bueno, ahí tienen un acreedor particular, ¿no? Los tributos por más de un año. Les pueden pedir ese acreedor el concurso. Cuando exista cierre permanente de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolla su actividad. Cierre permanente, ¿eh? Cierre permanente no es nos fuimos de vacaciones, cerrado por balance, cerrado por asueto, cerrado por duelo, cerrado por matrimonio.
cerrado porque soy papá, no. Cierre permanente es cerré y me fui. Cuando el Banco Central hubiera dispuesto la suspensión de una o más cuentas corrientes del deudor o la clausura de las cuentas corrientes del deudor en el sistema bancario. ¿Esto a qué los hace acordar? El libramiento de cheques sin fondo. Exactamente, la consecuencia del libramiento sin cheque sin fondo. La primera vez suspende, la segunda vez clausura. Ahí tienen una presunción relativa de insolvencia. 7. Cuando en el caso del acuerdo privado de reorganización, esto luego lo vamos a ver, el deudor omita presentarse en plazo al juzgado, básicamente porque acá el hombre ofrece un acuerdo y luego no se presenta al juzgado a suscribirlo. Entonces, pará, estás de vivo, ¿no? Estás de vivo. No se inscriba el auto de admisión, que también es una carga de él, se rechace porque lo que presenta es una guarangada, se anule porque tenga algún vicio o directamente lo incumpla. A ver, te presentás con un acuerdo y después lo incumplís. Obviamente ahí hay una presunción relativa de insolvencia, pero vas derechito al concurso, obviamente, ¿no? Estas presunciones son relativas admitiendo en todos los casos prueba en contrario en los términos de la ley. Por ejemplo, si fuera una PR, dirá el fulano, no, mire, yo no lo incumplí, lo cumplí. Me están entendiendo mal. Ponerles un ejemplo. ¿Ah? Todas estas pueden ser clasificables, las hemos leído todas seguidas, pero en realidad pueden ser clasificables, pero básicamente la lectura que se puede hacer de ellas es bastante lineal. Lo que quiero que les quede claro, sí, es la diferencia entre la presunción absoluta, entre el concepto de insolvencia jurídica y el concepto de insolvencia económica. A los efectos del derecho, ¿sí? Que una es el presupuesto de apertura del procedimiento concursal, la que está en el artículo 2, y la otra es una presunción relativa que ayuda a demostrar el estado de insolvencia. ¿Ah? Eso no se confunda. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una, pero no es respecto a la clase. A ver. ¿Cuándo empiezan los talleres? Porque habíamos dicho que era en abril. Y sí, en abril, ¿no? Ay, no tengo acá el Creo que ahora la sí. semana que viene empiezan, Virginia. Ya la semana que viene, sí. Sí, el Ay, 20. gracias, Dani, sí. Profe, Sí. una cosa, ya incorporando Sí. algo a lo que dijo la compañera, mire que expandieron los cursos por las 2 semanas que iban a brindar en examen en mayo, creo que es una semana más al terminar los cursos. Bien, una. Está, bueno. Creo que es una, lo comunicó hoy Friseni. Ah, bueno, con una nos arreglamos. En realidad, a ustedes les comprometía un taller, una clase y la prueba, porque después teníamos repasos que podían repasar solos. Siempre es mejor repasar juntos, pero yo quedándome tranquila que tengo la prueba para hacer, ya estamos, nosotros terminamos. Así que con una semana más nos da para hacer repaso y hacer la prueba. Buenísimo, ya arreglo el cronograma. ¿Yo sabes lo que me quedó de esto del artículo 4? ¿Qué? Que veo en algunos numerales, yo cuando veo, digo, voy a decir algo y no sé si es una burrada o qué, pero ya no hay vergüenza. A esta Hay que altura, decirlo todo, porque claro, no hay que nunca quedarse con dicen nada. burradas. Que un deudor, no sé, por ejemplo, el club que usted puso, el inciso 3, el 4, cuando es el Estado. O sea, ¿a qué instancia tiene que llegar para plantear, por ejemplo, una solicitud de concurso y no buscar hacerse de ese crédito o de ese pago por otra vía? No sé, por ejemplo, el ejecutivo tributario, en el caso del Estado, o usted, una acción de cobro del club por usted, no Sí, sé. lógico. ¿Me entiende a lo que voy? En realidad, para decírselos claramente, el concurso no le sirve al acreedor. O sea, si uno se para bien arriba y mira de lejos el proceso concursal, el concurso solo le sirve al deudor. Y por eso hay tan pocos, porque la ley no ofrece estímulos al acreedor.
Por eso, evidentemente, como bien dice Jorge, ¿para qué le vamos a meternos en este baile? Porque prefiero ir a la ejecución individual, moverme en el jardín de Alicia y no meterme en la madriguera, porque en la madriguera pasan estas cosas locas y después resulta que yo no cobro nunca. O sea, encima de que yo me meto acá, no voy a cobrar. Eso es lo que termina sucediendo, salvo excepciones. Pablo. La cuestión no se plantea en aquel deudor que ve que, en aquel acreedor, perdón, que ve que el deudor ya le iniciaron varias procesos ejecutivos, acciones de cobro, entonces ve que está quedando para atrás él y se puede hablar del concurso por lo menos para cobrar algo. Sí, eso también se hace. Es verdad eso. Perdón que me pedían que, Valentina, me pedía que repitiera la diferencia entre el presupuesto objetivo de apertura del proceso concursal la insolvencia como estado de incumplimiento de las obligaciones. Y otra cosa es la insolvencia económica como presunción relativa de ese presupuesto objetivo. Así no se confunden entre el concepto de insolvencia económico y el concepto de insolvencia jurídico. El concepto de insolvencia jurídico es el que abre el procedimiento concursal. El concepto de insolvencia económico es, a los efectos jurídicos, una presunción relativa. ¿Ah? Eso para los economistas que obviamente, esta ley tiene muchos elementos económicos que no son del todo certeros desde el punto de vista jurídico. Pero si nos manejamos así entre un mundo y el otro sin mezclarlos, es una manera de interpretarlo medianamente correcto. Sí, ¿a quién le sirve el concurso? Es una pregunta medio penosa. No está diseñado para que sea útil ni para el deudor ni para los acreedores, hasta que no le hagan no muchas modificaciones, pero sí, hay que alivianarlo de peso, hacerlo más ágil, darle incentivos a los acreedores para que lo pidan, mejorarle sus posibilidades de cobro. Hay que al deudor alivianarle su miedo al incidente concursal, que no es todo blanco y negro. Los acreedores no son todos unos santos, ni el deudor es siempre un demonio. Muchos simples comerciantes que por esto que tenemos los uruguayos de que dejamos todo para último momento, tampoco sabemos atajar estas situaciones a tiempo, un poco porque también, si sabrán de crisis acá, saben mucho de crisis. Si se dejan estar una vez, 2 veces, 3 veces, y porque también los que conceden crédito bastante irresponsablemente, y en este proceso las cosas se van dando y no hay una prolijidad, una conducta prolija de que, veo que a fin de año voy a llegar con lo justo, mejor voy a hablar ya con mis acreedores para ya planear una manera de llevar esto a fin de año mejor. No, esa prolijidad no se tiene. Lo que hace la persona es callarse, no sea cosa que se enteren, ir llevándola, a nadie le dice la verdad, lo que no le paga la UTE lo usa para pagar a los empleados, y así va debiendo a uno y a otro, y hace la calecita, y la bicicletea, la bicicletea, hasta que el agua llegó acá. Cuando llegó acá, ahí los va a buscar a ustedes y a ver, doctor, cómo arreglo esto. Y la mitad de las veces no hay manera de arreglar nada, porque ya no tiene nada. Es más, ya nadie le da crédito, ya en realidad no tiene más nada, y lo único que hay que hacer es llevar el féretro al cementerio, nada más. Pero alguna vez se ha podido arreglar la actividad de alguien, pero bueno, para que sea más efectivo hay que mejorar un poco la legislación y se tiende a eso, pero lamentablemente los tiempos de los legisladores no son los mismos que los tiempos de la economía y los tiempos de la gente que trabaja, ¿no?
que necesitan cosas más ágiles. En fin, pero ya tendremos una clase para ver los proyectos que hay presentados. Chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Si no tienen ninguna pregunta, nos veremos el viernes. ¿Está? Chau, chau a todos. Chao, profe. Chau, chau.